habíamos terminado ayer, que fue el último día de clase, terminamos con lo que era el ciclo replicativo del cromosoma procariota, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y fijaros que una de las cosas más importantes era el origen de replicación, porque allí empieza todo y además también allí termina todo, porque hay un ciclo de interacciones de proteínas con el origen de replicación que determina que al final del ciclo vuelva a tener la conformación adecuada para poder permitir la replicación del material genético. Acordaros que la estructura del origen de replicación tiene que estar metilada, es decir, que los 14 grupos GATC 5'3' que aparecen en esta secuencia de 300 pares de bases tienen que tener las adeninas metiladas en ambos casos, ¿vale? Y esto lo hace al final del proceso la metilasa DAM. Y acordaros que primero interaccionaba DNA, después la maquinaria replicativa, que dejaba un origen de replicación hemimetilado, que era súper importante para permitir que el sistema de emparejamientos erróneos, de reparación de emparejamientos erróneos, reconociese cuál es la hebra recién sintetizada. Acordaros también que en este origen de replicación hemimetilado se unían las proteínas PAR para facilitar la segregación del cromosoma a las dos células hija. Acordaros que también había las proteínas FTSK que en este caso intervenían en el origen, en la terminación de la replicación cuando ya se habían duplicado el cromosoma y también intervenían en el proceso de segregación. Acordaros que comentamos que había una enzima que era la secuestrasa que podía bloquear transitoriamente la remetilación del origen de replicación y con esto, digamos, bloquear, al menos durante un breve periodo de tiempo, pero importante para el control celular, la metilación por la metilasa DAM. Y finalmente, para preparar el origen de replicación y dejarlo, digamos, funcional para un nuevo ciclo de replicación, intervenía la metilasa DAM, que se encargaba de, digamos, introducir de nuevo el grupo metilo en esta adenina que estaba no metilada, ¿vale? Entonces, este ciclo es lo que define la replicación del cromosoma procariota. Y como veis, el punto crucial es el origen de replicación. También creo recordar que os comenté que la metilasa DAM no solo interviene en este proceso, sino que también es una enzima que está relacionado con control de la transcripción, porque el grado de metilación de los promotores también puede ser un sistema, de hecho es un sistema para permitir o bloquear la transcripción de determinados promotores, ¿vale? Pero también os dijo que esto ya era para nota, con que ahora entendáis que la metilasa DAM permite la metilación del origen de replicación y con eso le confiere, digamos, la estructura funcional, ya me vale, ¿vale? Pero acordaros que si seguís trabajando en cosas de micro, pues la metilasa DAM intervendrá en otros procesos como la regulación transcripcional, ¿vale? Muy bien. Bien, esto es lo que pasaba con el cromosoma. La mayor parte de los cromosomas están en copia única, son circulares, todos ellos tienen un único punto de replicación, todos ellos tienen un punto de terminación de la replicación, ¿vale? Pero ya sabemos también que en los procariotas, además de los cromosomas, hay otros replicones y estos replicones son los plásmidos, ¿vale? Bien, ¿cómo se replican los plásmidos? Hay plásmidos que tienen la misma estrategia de replicación que el cromosoma procariota, ¿vale? Es decir, que son casi como si tuviesen dos cromosomas. Tienen su origen de replicación, tienen su zona de terminación de la replicación y se replican igual, ¿vale? Claro, acordaros que la definición de plásmido es aquella molécula aquel replicón celular que no tiene genes esenciales, ¿vale? Pero, bueno, puede funcionar como un cromosoma a nivel replicativo, ¿vale? Por tanto, hay algunos que funcionan como ellos. ¿Cuáles son? Bueno, aquellos que tienen el mismo origen de replicación y la misma zona de terminación, ¿de acuerdo? Y que normalmente no tienen maquinaria de replicación propia, porque si no serían considerados como cromosomas, pero pueden utilizar la maquinaria de replicación de la célula. Bien. Pero realmente estos son una minoría. La mayor parte de plásmidos tienen sus propios sistemas. Y lo más interesante de los plásmidos, para distinguirlos claramente de los cromosomas, es que en ellos sí que se ha observado que hay un control de la replicación plasmídica mediada por ARNs codificados
que pueden actuar bloqueando o activando la transcripción. Mientras que parece ser que en la replicación de los cromosomas estos ARNs no funcionan, ¿vale? De hecho, el ejemplo más claro es el mecanismo de replicación que tienen los plásmidos de alto número de copia de Escherichia coli, que tienen un origen de replicación semejante al de Escherichia coli. Es decir, cole1 es un origen de replicación que es prácticamente idéntico a el origen de replicación del cromosoma de Escherichia coli, ¿vale? Y la diferencia más importante es que estos plásmidos están en un elevado número de copias. Es decir, mientras que el cromosoma de Escherichia coli está en una sola copia por célula, estos plásmidos están en un número muy elevado de copias. 200, 500 copias por célula, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona la replicación de estos plásmidos de tipo cole1 en Escherichia coli? ¿Vale? Bien, lo primero que ocurre es que, como el origen de replicación es muy parecido al de Escherichia coli, al del cromosoma, entonces la maquinaria de replicación que interacciona con ella es la misma. Por tanto, en este caso, la proteína DNA se encargaría de... la proteína DNA se encargaría de abrir la hebra y por eso aquí aparece esta apertura de la hebra de ADN, ¿vale? Y esto permitiría pues, el anclaje de una serie de moléculas, en este caso aquí están representadas DNA B y DNA C, que acordaros que tendríamos la helicasa, ¿vale? De acuerdo, que irá abriendo la cadena. Es decir, exactamente lo mismo que antes, ocurre lo mismo. Y acordaros que en ese momento, en el cromosoma de Escherichia coli, debería añadirse la primasa, ¿vale? Pues la diferencia más importante entre el mecanismo de replicación del cromosoma procariota del cromosoma de Escherichia coli y de este tipo de plásmidos es que el inicio de la replicación no lo digamos, realiza la primasa, que acordaros que era una enzima que se anclaba a la molécula de ADN monocatenaria y generaba un cebador de ARN mensajero y que después la DNA polimerasa se podría anclar a ella. Pues resulta que el inicio de estos plásmidos de tipo cole1 se realiza gracias a un ARN que está codificado en el mismo plásmido y que al hibridar con esta molécula de ADN deja libre un extremo, un grupo hidroxilo 3' que permite el anclaje de la DNA polimerasa y la posterior polimerasa en esta hebra. ¿De acuerdo? Además, estos plásmidos cole1 también sintetizan otra molécula de ARN que actúa como inhibidor de este proceso de interacción. Es decir, aquí tendríamos el ARN funcional y tendríamos otro ARN que podría bloquear la transcripción. Y los niveles de estos dos RNAs son los que determinan el número de copias de plásmido que va a haber en la célula. Es decir, hay un equilibrio entre la molécula RNA1 y la molécula RNA2 que controla el número de copias del plásmido que hay en el interior de la célula. ¿De acuerdo? Pero, en principio, la maquinaria de replicación es exactamente la misma, con la diferencia de que aquí no hay primasa y lo que hay es un ARN fabricado a partir de del mismo plásmido que se utiliza como iniciador de la replicación, ¿vale? Muy bien. Pero en Escherichia coli también hay otra serie de plásmidos que suelen estar en menor número de copia que tienen su propia maquinaria de replicación, ¿de acuerdo? Es decir, estos utilizarían la maquinaria de replicación de la célula procariota, principalmente estamos hablando de DNA para abrir la hebra. ¿Y qué pasa con estos plásmidos de bajo número de copias? Pues que tienen sus propias proteínas REP. Y estas proteínas REP son proteínas que se encargan de realizar la abertura de la hebra. Es decir, tienen una función muy parecida a lo que sería DNA. Reconocen una determinada secuencia en el plásmido, se anclan a él y generan torsión que acaba al final con la abertura de la hebra y la generación de DNA monocatenario. Y en este punto sí que se puede ya anclar
la helicasa, ¿vale? Entonces, fijaros, en este esquema, la helicasa sería exactamente la misma, la DNA polimerasa sería exactamente la misma. Y lo único que ocurre, la diferencia más importante, es que esta proteína REP sería la responsable de la abertura de esta hebra, ¿vale? ¿Qué pasaría a continuación? Bueno, pues aquí hay diferentes estrategias. En determinados casos aparece un ARN mensajero como este para permitir el aporte del grupo del hidroxilo en posición 3' libre para poder incorporar nucleótidos por parte de la DNA polimerasa, y en otros casos es la propia proteína REP la que proporcionará este primer grupo hidroxilo. En cualquier caso, aquí estos plásmidos de bajo número de copia, lo importante es que llevan codificados su propia maquinaria de replicación, su propia proteína REP que permite la abertura de la hebra en una zona determinada. Y no solo eso, sino que además, dependiendo de los niveles de expresión de esta proteína REP, la mayor parte de plásmidos son capaces de controlar su propia expresión. ¿Por qué? Porque dependiendo de la concentración de esta proteína puede actuar como un activador de la transcripción, es decir, podría, digamos, formar el complejo entre el origen de replicación y ella misma que abriese la molécula de ADN y formase el DNA monocatenario, o dependiendo de la conformación que adquiere en el momento de la fabricación, podría bloquear este punto de acceso y inhibir la replicación. ¿De acuerdo? Es decir, que la propia proteína REP y la conformación que adquiere atendiendo a los niveles de producción de ella serían las que controlarían los niveles de producción o de replicación del plásmido. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya veis que el sistema básicamente es el mismo. Necesitamos abrir la cadena de DNA dicatenario en 2 hebras de DNA monocatenario para que se pueda anclar la helicasa, ¿de acuerdo? Y en unos determinados casos lo realiza la propia DNA y en otros casos lo realiza una proteína específica transportada del plásmido, ¿vale? Si lo realiza la propia DNA, depende la replicación enteramente de la célula, y estos suelen ser plásmidos de estrecho rango de hospedadores, es decir, aquí estamos hablando de plásmidos de Escherichia coli, pero si tú tienes un plásmido de Bacillus subtilis con el origen de replicación de Bacillus subtilis, que depende de la maquinaria de replicación de Bacillus subtilis, pues ese plásmido no podrá replicar en, ¿qué te diré yo?, en Escherichia coli, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las dos maquinarias de replicación no son compatibles. Porque el DNA, para incorporarse en Bacillus subtilis, necesita unas secuencias, las tiene en sus plásmidos, pero no las tendría, estas secuencias no aparecerían en los plásmidos de subtilis si este plásmido está en Escherichia coli, ¿vale? Por eso se dice que los plásmidos que no tienen su propia maquinaria de replicación y dependen de la replicación, de la maquinaria de replicación del hospedador, suelen ser plásmidos de estrecho rango de hospedadores, ¿vale? Sin embargo, aquellos plásmidos que llevan codificados en su interior la maquinaria de replicación, es decir, esta proteína REP que permite la abertura de la hebra y permite el anclaje de la helicasa, entonces ya son plásmidos de amplio rango de hospedadores. ¿Por qué? Porque pueden replicar en un montón de hospedadores distintos, muy diferentes entre sí. Porque el punto clave, que es la abertura de la cadena de ADN para formar esta hebra monocatenaria, lo controla el propio plásmido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Así se replican la mayor parte de los plásmidos. ¿Vale? Sin embargo, hay también otra estrategia para replicar plásmidos que tienen algunos, ¿vale? Que es bastante interesante y es lo que se conoce como replicación del círculo rodante, ¿vale? Es decir, los plásmidos se replican como el cromosoma o algunos plásmidos pueden replicarse con esta estrategia, que es la estrategia del círculo rodante. Hay que decir que la mayor parte de los plásmidos que se conocen se replican como el cromosoma, es decir, como lo que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, son una minoría los plásmidos que se replican con la estrategia del círculo rodante. Pero, a pesar de ello, esta estrategia fue la primera que se caracterizó y por eso, digamos, ha sido muy estudiada. ¿Vale? Además, hay bastantes virus procariotas que también utilizan esta estrategia del círculo rodante como mecanismo de replicación.
¿En qué consiste la replicación por círculo rodante? Bueno, pues si os fijáis, son plásmidos que tienen su propia maquinaria de replicación. Es decir, el plásmido lleva codificada su propia proteína rep y esta proteína rep es la que se va a encargar de proporcionar el extremo libre 3' para la polimerización del ADN, ¿vale? Pero no lo realiza como lo hacen aquí, que lo que hacen es forzar la estructura del plásmido, dejar una abertura y permitir el anclaje de la maquinaria de replicación celular, ¿de acuerdo? Sino lo que hacen estos plásmidos del círculo rodante es que la proteína rep reconoce el origen de replicación, se pega a él e introduce un nick en una de las dos hebras, ¿de acuerdo? Es decir, actúa como una especie de nucleasa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Pues que queda libre un extremo 3' de la cadena de ADN. Y entonces, al quedar libre un extremo 3' de la cadena en una de las dos hebras, ¿vale? Ya tenemos lo que necesita la DNA polimerasa 3 para anclarse a una molécula de ADN. Tenemos una zona de DNA dicatenario con un extremo 3-hidroxilo 3' libre, ¿vale? Y una zona de DNA monocatenario. Por tanto, aquí se ancla la DNA polimerasa 3 y empieza la polimerización de la cadena de ADN, ¿vale? Es decir, que utilizando esta interna como molde, esta cadena de ADN va polimerizándose, ¿de acuerdo? Y fijaros qué ocurre que en el otro extremo libre de la molécula de ADN monocatenario. Queda adherido a la proteína rep. Es decir, que la proteína rep en todo momento tiene protegido este extremo de DNA monocatenario lineal, que si no lo protegiese sería el blanco perfecto para las nucleasas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, aquí va progresando la maquinaria de replicación y esta cadena de ADN monocatenario obviamente no puede quedar así. Entonces, durante todo este proceso está recubierta por las proteínas SSB. Es decir, aquí las proteínas SSB vuelven a ser importantes. Y la proteína SSB es una proteína que interviene en todos los procesos de generación de DNA monocatenario controlados por la célula, ¿vale? Y este es uno de ellos, ¿vale? ¿Cuál es el resultado final de la replicación del círculo rodante? Pues fijaros que el resultado final es que la proteína rep, digamos, va a retener al otro extremo de la cadena de ADN, ¿vale? Lo va a reconocer y lo va, digamos, mediante un nick, a liberarlo de esta cadena que se ha sintetizado de nuevo. Y el resultado final es una molécula de DNA monocatenario estabilizada por proteínas SB y la proteína rep y una cadena de DNA dicatenario que se ha sintetizado de nuevo utilizando una cadena original como molde, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en esta estrategia, en un momento dado, ha aparecido una molécula nueva de ADN y tenemos media molécula de ADN, porque solo tenemos un ADN monocatenario. Solo cuando termina la replicación de la primera molécula de ADN, empieza la replicación de la segunda molécula de ADN, ¿vale? Y entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, en este caso, tenemos una cadena de ADN monocatenario. Aquí, o bien la propia proteína rep proporciona el grupo hidroxilo en determinados casos, o bien incluso se permite el acceso de la DNA primasa de Escherichia coli, que generará un primer de ARN mensajero, y la DNA polimerasa 3 se encargará, en cualquier caso, de replicar la segunda hebra, ¿vale? Es decir, que hay un desfase en la replicación del círculo rodante entre la replicación de la primera hebra de ADN de la segunda, ¿vale? Y todo esto está mediado por esta proteína rep específica que actúa de esta manera, que actúa como una especie de nucleasa y que en todo momento está protegiendo los extremos del DNA monocatenario lineal que se ha formado, ¿vale? Entonces, esta es una manera de replicarse, bueno, podríamos decir, muy elegante, la otra también lo es, ¿vale? Pero al menos distinta, que también se observa en determinados plásmidos procariotas. Y ya os digo, es súper importante porque es la primera que se describió como mecanismo de replicación. De hecho, al principio se pensaba que los cromosomas procariotas se replicaban de esta manera, porque la primera replicación que se observó se observó con plásmidos y con, digamos, moléculas pequeñas, ¿vale? Después se vio que no era así. Y lo que también es cierto es que hay bastantes partículas víricas que utilizan este sistema como mecanismo de replicación. Ah, y otra cosa que es súper importante también, y es que un homólogo de la replicación del círculo rodante es lo que se utiliza para la transferencia por conjugación.
¿vale? Es decir, todo el mecanismo de conjugación que vimos está basado en esta estrategia. Y aquí, acordaros, súper importante, que en el proceso de conjugación, para un plásmido que se conjuga, una cosa es el origen de transferencia, que tiene todo este mismo mecanismo, y otro es el origen de replicación, y son distintos. Es decir, que podemos tener un plásmido que se replica, como hemos visto antes, es decir, como los cromosomas a partir de un punto, y que se transfiere por conjugación con un mecanismo de replicación del círculo rodante a partir del origen de transferencia. Podemos tener un plásmido que tiene su origen de replicación y tiene su origen de transferencia y que sobre el origen de replicación actúa una maquinaria de replicación del círculo rodante como esta, que replica el plásmido dentro de la propia célula que lo alberga, ¿vale? Y otra maquinaria distinta, pero también de replicación del círculo rodante, que interacciona en el origen de transferencia y que solo se utiliza cuando ese plásmido tiene que ser transferido de una célula a otra por conjugación. ¿Puede ocurrir esto? Puede haber dos orígenes de replicación, uno para la replicación sensu estricto y otro para la transferencia, utilizando maquinarias distintas, ¿vale? Y obviamente puede haber plásmidos que no se transfieren por conjugación y por tanto no tienen este tipo de maquinaria. Pero todas las transferencias por conjugaciones son por replicación del círculo rodante, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y entonces, ¿por qué son importantes las funciones rep? Bueno, pues obviamente porque replican, son las encargadas de replicar, ¿vale? De acuerdo. Pero también son las encargadas, hemos visto, de controlar el número de copias, ¿vale? Y además son las que nos definen el grupo de incompatibilidad. Es decir, en el trabajo ya lo habéis visto, os pedíamos, ¿a qué grupo de compatibilidad pertenecen estos plásmidos? Bueno, pues depende de la maquinaria de replicación. ¿Cuál es la definición de grupo de incompatibilidad? ¿Vale? Bueno, es una definición teórica que, bueno, en la práctica a veces es un poquito más laxa, pero te está diciendo que dos moléculas no pueden coexistir en la misma célula si tienen el mismo tipo de maquinaria de replicación, es decir, si comparten maquinaria de replicación. ¿Y por qué? Bueno, pues imaginaros una molécula muy pequeña de ADN que tiene una maquinaria de replicación y una molécula más grande de ADN que comparte la misma maquinaria de replicación. En ambos casos la interacción es la misma y en ambos casos la replicación ocurre de la misma manera. Pero no es lo mismo replicar, que os diré yo, 4.000 pares de bases que replicar 40.000 pares de bases. Si tú replicas 4.000 pares de bases, pues tardarás menos que si replicas 40.000, ¿vale? En el tiempo en que tú replicas 40.000 pares de bases, es decir, un plásmido grande, puedes replicar 10 veces un plásmido pequeño, ¿vale? Por tanto, dos plásmidos con la misma maquinaria de replicación, a no ser que sean exactamente iguales, pues no pueden coexistir desde el punto de vista teórico en la célula, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pequeño ganará sobre el grande, a no ser que haya una presión selectiva, obviamente. Si hay una presión selectiva y los genes de ahí son importantes, entonces sí que se podrá mantener. Pero si no, sin presión selectiva, uno desaparece. Y por eso se definieron los grupos de incompatibilidad, ¿vale? Es decir, que dos plásmidos pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad, por tanto son incompatibles si comparten maquinaria de replicación, ¿vale? También depende de la función de segregación, porque así como los plásmidos hemos visto que tienen su propia maquinaria de replicación, algunos plásmidos también tienen su mecanismo de segregación específico. Y aquí tenéis un ejemplo y funcionan exactamente igual que la segregación de los cromosomas. Acordaros que hablábamos de las funciones par, pues también son funciones par. ¿De acuerdo? También se reconocen específicamente unas determinadas secuencias, también se anclan a la membrana y también, digamos, arrastran a copias de plásmidos hacia lo que serán las células hijas. Y de esta manera aseguran la correcta segregación de los plásmidos en las células hijas. ¿Todos los plásmidos tienen funciones rep? Sí. Sin funciones rep no hay plásmidos. Es verdad que a veces la función rep del plásmido está codificada en el cromosoma, ¿vale? Serían esos plásmidos de estrecho rango de actuación y en este caso lo que deberían tener es el origen de replicación de esa célula, ¿vale? Pero eso también es una función rep. Es decir, necesitan replicarse, si no, no son posibles su existencia. ¿Todos los plásmidos tienen funciones par? No. Hay plásmidos que tienen funciones par y que aseguran correctamente su segregación y otros que lo dejan al azar. ¿Cuáles son los que suelen quedar al azar?
Los que suelen quedar al azar suelen ser los de alto número de copias. Porque si tú al final en una célula tienes 200 copias de un plásmido, es muy poco probable que las 200 copias de ese plásmido se coloquen en un polo de la célula y no estén en el otro polo de la célula. Y, por tanto, al dividir la célula en dos en el momento de la división celular, no arrastremos ese plásmido en los dos. ¿De acuerdo? Entonces, esos plásmidos, como el azar, al haber un número de copias bastante alto, dificulta que desaparezca de las células, pues han perdido maquinaria de segregación. Y después ajustan los niveles con la maquinaria que habéis visto anteriormente, ¿de acuerdo? Con los niveles de ARNs que interaccionan con la molécula de ADN. Con eso controlan el número de copias de cada uno de los plásmidos, porque al final, si un plásmido tiene que estar en un número de copias ideal de 100, pues al final la célula tiene que estar en ese número, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo esto tiene que estar bien controlado, ¿vale? Entonces ya lo veis, ¿de acuerdo? Y después, finalmente, lo del rango de hospedadores. Y eso era muy fácil, ¿eh? Estrecho o amplio, ¿de acuerdo? Cuanto menos depende de la maquinaria celular propia del organismo que lo alberga, pues mayor es su rango de hospedadores. A más células podrá replicarse. En cambio, si depende completamente de esa maquinaria de replicación, más difícil lo tendrá para replicarse en hospedadores diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis aquí cómo viene definido pues estas características de los plásmidos. Todo viene definido a cómo se replican, ¿vale? Por eso es importante identificar la maquinaria de replicación, de segregación y caracterizarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Y ahora vamos a hablar de virus. No vamos a hablar mucho de virus, solo vamos a hablar de los mecanismos de replicación. ¿Y por qué? Bien, el motivo principal es para que entendáis cómo se replican los cromosomas lineales de procariotas cuando estos existen. Este es el punto clave. Pero también es porque, a ver, la microbiología también estudia las partículas víricas, ¿vale? No tenéis virología en la carrera y los conocimientos que vais a tener de virus, pues los vais a tener que ir obteniendo vosotros con vuestro esfuerzo personal, estudiando, consultando cosas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, obviamente en el Brock hay un capítulo de virología, en cualquier libro hay información sobre esto, hay libros específicos de virología, todo esto existe, ¿vale? Y es muy útil. Y es lo primero que deberíais vosotros utilizar cuando queréis saber algo y no tenéis una fuente. Pero yo siempre he pensado que explicar lo que está perfectamente explicado en un libro tampoco tiene demasiado sentido, ¿vale? Es muchísimo más práctico que vosotros leáis el libro y si no entendéis algo me lo preguntáis, ¿vale? A que yo esté, pues, 25, 40 horas hablando sobre microbiología. Siempre he entendido que el papel del profesor de microbiología no es recitar lo que dice un libro de texto, ¿vale? Yo concibo que hay dos maneras de hacer las clases. Una, no dar clases, dejar que vosotros trabajéis con un libro y cada día que hay clases venir y preguntaros, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis que hablemos de algún tema que hayáis leído del libro? Porque esto es lo que entra en el examen. Y vosotros hacéis preguntas y ahí se explican las dudas que tenéis. Es una manera de hacer las clases. Pero es una manera de hacer las clases que aquí pues no es muy popular, ¿vale? Y entonces opté por una segunda estrategia y es explicar lo que consideraba que era importante, interesante, con el objetivo de sumar investigadores a la sociedad. Mi objetivo final siempre en las clases es que alguno de vosotros, el mayor número posible, al final se dedique a la investigación. Y creo que la mejor manera para que una persona se dedique a la investigación de lo que sea es que realmente esté en contacto lo más íntimamente posible con el mundo de la investigación. Y para entrar en contacto con el mundo de la investigación hay dos maneras importantes, básicas. Uno, trabajar en un laboratorio de investigación. Para eso tenéis las posibilidades de ser alumnos colaboradores en un montón de laboratorios y yo creo
realmente lo pienso así, que todos vosotros, al menos una vez en vuestra carrera académica, en estos 4 años de clase, tendríais que estar o tendríais que trabajar en un laboratorio, ¿vale? No las prácticas de laboratorio, que son cosas muy regladas, muy controladas, y es para que adquiráis un cierto dominio. No. Me estoy refiriendo a trabajar unos cuantos meses en un laboratorio de investigación haciendo experimentos, ¿de acuerdo? Y por eso están las plazas de alumno colaborador y deberíais aprovecharlas, ¿eh? Todos vosotros tendríais que pasar al menos por un laboratorio una vez en vuestra vida para entender cómo surgen todos los conocimientos que hay en una determinada ciencia, ¿vale? Esto yo creo que es condición sine qua non y, por tanto, os brindo a esto, es decir, que pidáis ser alumnos colaboradores y, además, que no os rindáis. Es decir, nosotros, yo soy el primero, ¿cuántas clases de colaborador ofrezco al año? Pues una, máximo 2, ¿de acuerdo? Obviamente, si alguien me viene y me dice, me gustaría el próximo año ser alumno colaborador contigo para trabajar y tal y que cual, pues yo le ofrecería una plaza de alumno colaborador porque no me cuesta nada y es cuando uno demuestra interés. Lo que no lo hago es a priori, no hago, mira, voy a ver si hay 10 niños que estén interesados en el micro. No, no funciona así, ¿vale? Entonces tu oferta es una. Y tú con la oferta que tienes, vosotros la pedís. Claro, el criterio, nosotros, los profesores, no os conocemos a vosotros. Bueno, alguno que ha pedido alguna cosa más, pues te queda el nombre. Este año, desde luego, no os he visto las caras, no sé ni quiénes sois, ¿de acuerdo? Os veré el día del examen, pero claro, veré caras, ¿vale? Cuando pedimos un alumno colaborador, pedimos el currículum, nos envían el currículum y tenemos una tendencia muy grande a elegir al mejor expediente, porque al final, si este chico o chica está interesada en hacer investigación, va a tener que pedir una beca, las notas van a ser importantes y entonces, si yo tengo que elegir y no conozco a nadie, no sé cuál es su interés máximo, ¿vale? Entonces, cojo el método objetivo, evaluar las notas, ¿vale? Pero no pasa nada si nos escogen. Porque si realmente estáis motivados y tenéis ganas de trabajar, podéis ir al profesor correspondiente y decirle, escolta, he demanat, no m'has coït perquè el meu expedient no era tan bo, però tinc ganes de fer feina. Obviamente, un profesor no puede coger a 50 personas, ni a 30 personas, ni a 10 personas. Incluso yo diría que tampoco 5 personas es adecuado. Pero coger 2, 3 personas, si están interesadas, no es ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vosotros probadlo. Y si no os cogen, insistid. ¿Vale? Porque creo que es importante que vayáis al menos una vez en vuestra vida a un laboratorio y veáis si os gusta o no os gusta la investigación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta que uno lo prueba, no lo sabe. ¿Vale? Esta es la primera manera. Y la segunda es leer contenidos de investigación, ver contenidos de investigación, entender qué supone sacar una serie de resultados, qué supone hacer experimentos. Todo lo que está en un libro de texto es porque hay experimentos detrás. Una línea de un libro de texto muchas veces no es más que un paper, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, suele haber más texto de un paper, ¿vale? Pero al final los libros de texto no son más que la selección de una serie de artículos que el que ha escrito el libro ha considerado que son importantes. Hay una tradición, es decir, hay un temario ancestral que se va repitiendo, hay cosas básicas, tal que cual. Y creo que para incentivar al estudiante a la investigación, el estudiante tiene que ver resultados de investigación. Y la manera más fácil para que vea los resultados de investigación es lo que os he hecho yo. Coger artículos de investigación y mostrar los resultados de los artículos de investigación contándoles la historia que yo os quería contar, que es básicamente pues, cómo funciona y cómo se gestiona la información genética en procariotas. Obviamente, la parte que me ha tocado lo permite. La parte de la microbiología básica, de la estructura de la célula y todas estas cosas, pues es menos dada a esto, porque estamos hablando de contenidos pues muy pretéritos, que ya están muy trillados, son bastante más sencillos de comprender y es mucho más útil utilizar libros de texto para determinados contenidos, como los vistos en la primera parte de la asignatura, que para estos segundos. Pero para estos segundos mi tendencia siempre ha sido a utilizar este tipo de material, ¿vale? Por tanto, por eso os lo he puesto. Tenéis los dos de todos los artículos de investigación, ¿vale? Y me gustaría que, no todos, no los veáis todos, no tenéis que leerlos todos, pero sí que os deis cuenta lo que cuesta sacar conclusiones, ¿vale? Porque esto es la investigación. Y sobre todo, lo más importante, que los trabajos que tú haces en el laboratorio hay que contarlos, porque si no salen, si no se publican, esa información no llega
a la sociedad, no pasa a los libros de texto, no se comunica a los estudiantes, ¿vale? Por tanto, ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa con los virus? Pues claro, nosotros hablamos muy poco porque no somos virólogos y tenemos un montón tenemos muy poco tiempo para explicar muchas cosas y desde siempre hemos reducido bastante el mundo de la virología. Cuando no había el grado y había la licenciatura, que teníamos un año más, sí que había una asignatura optativa que era virología. Cuando se hizo el grado nos limitaron muchísimo el número de optativas y la virología desapareció. Entonces, claro, ¿cómo cubrimos ese hueco? ¿Vale? Pues el cubrir el hueco es lo que vais a ver ahora, ¿vale? Os explicaré los tipos de virus que hay, os mostraré un par de virus, alguno que es interesante ahora, otros que están muy bien estudiados, ¿vale? Y sobre todo os voy a enseñar esta página web, porque ya os he dicho que tenéis los capítulos de los libros, ¿vale? Para poder tener una idea general. Pero esta página web, que es del Instituto Europeo de Investigaciones de Bioinformática, ¿vale? Es la misma página web que lleva la base de datos, es el mismo servidor que lleva la base de datos del SwissProt, que es una base de datos bastante bien curada de información proteica, ¿vale? Pues tiene esta, que llaman ellos Viral Zone, donde te está describiendo el conocimiento que se tiene de los virus, ¿vale? Es decir, que si queréis saber algo de algún virus, aquí lo encontraréis, ¿vale? De acuerdo. Y hay, pues, un montón. En la captura de pantalla hay aquí todo lo que estaba en diciembre del 2020, sigue estando igual, no han actualizado en enero, pero fijaros que hay 216 secciones diferentes sobre la biología molecular de los virus, es decir, y ahora veréis, bueno, he sacado un par de figuras de ellas, y después está en la descripción de 702 virus diferentes. Hay un montón de información, básicamente, ¿vale? Entonces, si alguna vez tenéis necesidad de entender cómo funciona un virus con más detalle que el que os dan los libros de texto, podéis recurrir a esta página web, ¿vale? La viralzone.spaci.org, ¿vale? Muy bien. Bien. ¿Cómo son los virus? Bueno, pues los virus se clasifican atendiendo al tipo de ADN, al tipo de material genético que llevan y cómo lo utilizan, ¿vale? Y de hecho, esta es la clasificación actual de los virus, ¿vale? Del grupo 1 al grupo 7. Fijaros que puede haber de DNA dicatenario, de DNA monocatenario, de RNA dicatenario, de RNA monocatenario de diferentes tipos. El más sería el que directamente puede ser utilizado como ARN mensajero y el menos sería aquel que se tiene que, digamos, replicar para generar el RNA que va a servir como ARN mensajero. ¿De acuerdo? Y después tendríamos estos que serían los virus que, digamos, se intercalan en el cromosoma de las células que los albergan, ¿vale? Pero bueno, ya lo veis, ¿eh? Dependiendo del tipo de material genético que codifica, que lleva codificado el virus, y dependiendo de cómo procesa ese material genético, tenemos los diferentes grupos de virus que se conocen, ¿vale? Fijaros que todos estos grupos están canalizados hasta el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el virus tiene como característica esencial que no es independiente, necesita de la maquinaria celular. Y la maquinaria celular es muy fácil de entender, es la replicación y después está la transcripción y la traducción, ¿vale? Y para la transcripción necesitamos ARN mensajero. O sea, para la traducción necesitamos ARN mensajero. Por tanto, el objetivo del virus para poder replicarse es, uno, generar copias de su material genético, ¿vale? Que puede utilizar la maquinaria celular o puede inventarla él y traerla a él. Pero lo segundo y más importante, necesitará cargarse a la máquina, a la célula, y necesitará fabricar nuevas partículas víricas. Necesita la maquinaria celular a su servicio. Y para ello necesita generar ARN mensajeros, porque los ribosomas necesitarán esta molécula de aquí, ¿vale? Por eso esto queda destacado, ¿vale? Y a partir de ahí se fabricarán las proteínas. Todos los virus, independientemente de cómo funcionan, llegan a esta molécula para que la célula pueda fabricar sus proteínas, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver unos determinados grupos, ¿vale? El mejor estudiado de todos, muy probablemente, es el virus lambda de Escherichia coli, ¿vale? De hecho, se utiliza muchísimo en biotecnología, ¿vale? Aprovecho para enseñaros la estructura del virus.
es una cápside proteica que dentro, en su interior, tiene la maquinaria genética, es decir, ya lo tenéis, ¿vale? La interacción es específica, pero aquí lo que me interesa es que veáis qué es lo que ocurre con él. Cuando se produce la infección, él introduce una molécula de ADN dicatenario lineal, ¿vale? Pero esto en Escherichia coli no es funcional. ¿Qué hace? Pues esta molécula inmediatamente se circulariza, ¿vale? Y a partir de aquí puede ser utilizada, ¿vale? El fago lambda tiene dos estrategias de utilización de esta molécula. Puede directamente entrar en ciclo replicativo o puede, ¿vale?, integrarse en el cromosoma y pasar desapercibido. Esto es súper interesante porque, claro, la maquinaria celular lucha contra las infecciones. Si él es capaz de integrarse antes de que la maquinaria celular lo detecte, habrá sobrevivido a la primera barrera de defensa de la célula procariota. Y dentro del cromosoma, integrado en el cromosoma por un mecanismo de integración mediado por una propia integrasa y una secuencia TTT específica, ¿de acuerdo? Puede mantenerse en estado de latencia un montón de tiempo. Hay un montón de partículas víricas que utilizan esta estrategia para pasar desapercibidas y superar la primera barrera defensiva del hospedador. Y esto que ocurre en Escherichia coli con el fago lambda ocurre en un montón de células eucariotas y virus que las infectan, ¿vale? Entonces, mientras está en fase de latencia, pues se va dividiendo al mismo ritmo que la célula y en un momento dado puede salirse de este proceso de integración, ¿vale? Y generar de nuevo esta estructura circular, ¿vale? Es decir, que puede entrar en ciclo lítico directamente después de la infección o puede integrarse, mantenerse escondido y salir unas cuantas generaciones más tarde, ¿vale? En cualquier caso, para replicarse este material, esta partícula vírica necesita circularizarse y fijaros que tiene dos mecanismos diferentes de replicación. Un mecanismo de replicación para iniciar el funcionamiento y el control de la célula y un segundo mecanismo de replicación para generar gran cantidades de material genético para encapsidar y generar nuevas partículas víricas, ¿vale? La primera estrategia, fijaros, es el modelo de replicación teta, que no es más que la replicación bidireccional de un circulito, ¿vale? Entonces, funciona como el cromosoma de Escherichia coli. Tenéis el origen de replicación, dos moléculas que se replican y se va fabricando copias de esta molécula por el mismo mecanismo que utiliza Escherichia coli para replicarse. Es como si estuviese replicando un pláneo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y con esto se fabrica suficiente cantidad de ADN para poder transcribir sus genes y poder controlar la maquinaria celular. El fago lambda controla la maquinaria celular, la célula ya puede darse por muerta, ¿de acuerdo? De hecho, entre estas proteínas que sintetizan en la fase de colonización están nucleasas que rompen el material genético celular y acordaros que por transducción algunas de estas moléculas de ADN celular pueden meterse en cápsides víricas, salir fuera y ser diseminadas por la partícula vírica. Acordaros de esto, tenéis que ligar siempre todos los aspectos, ¿vale? Pero cuando le interesa encapsidar el fago lambda, lo que utiliza es una estrategia de replicación por círculo rodante, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es un concatámero muy largo, muchas copias del mismo material en una sola molécula de ADN, ¿vale? Entonces, los extremos de la molécula del fago lambda son una secuencia específica que se llama COS, ¿vale? Y este sistema COS es reconocido por una proteína, ¿vale?, que se encarga de cortarlo a medida que lo va introduciendo en cápsides proteicas nuevas, ¿vale? De tal manera que con este sistema el virus lambda consigue encapsidar en el interior de las cápsides la cantidad correcta de ADN, y que en principio son moléculas de ADN, de la partícula vírica. Esta estrategia de los extremos del sistema COS, ¿vale? Donde lo tenemos aquí a COS, del sistema COS, se ha utilizado en biotecnología microbiana para facilitar el clonaje de material genético en bacterias, ¿vale? Es decir, que al final tenéis que entender que todo el conocimiento que nosotros vamos obteniendo sobre cómo funcionan las partículas víricas de las células procariotas lo utilizamos en biotecnología,
¿vale? Y esta es una de las estrategias más importantes para clonar grandes cantidades de material genético en Escherichia coli. La utilización de los sistemas COS del fago lambda, ¿vale? ¿El resultado final cuál es? Pues que se generan un montón de partículas víricas nuevas y que salen lisando la célula, ¿vale? Entonces, daros cuenta todo lo que ha ocurrido aquí. Se ha circularizado una molécula de ADN, ¿vale? Esto permite la replicación con un sistema semejante al del cromosoma de Escherichia coli, pero también puede utilizar un sistema de replicación por el círculo rodante para fabricar esta estrategia de aquí, ¿vale? Y además se puede integrar, es decir, en una partícula de 40 kilobases, que es lo que mide el fago lambda, tenemos un montón de sistemas súper interesantes desde el punto de vista de la biología molecular para gestionar esa información, ¿vale? Muy bien. El otro fago que me gusta comentar es el fago Phi29, ¿vale? El fago Phi29 es el hijo científico de la doctora Margarita Salas, que hace 2 años, pues, falleció, ¿vale? Con más de 90 años. Es una de las mejores investigadoras españolas de todos los tiempos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y se pasó toda su vida estudiando cómo funcionaba este fago Phi29. Y, de hecho, la mejor patente española en biotecnología es el uso de la DNA polimerasa del fago Phi29, porque la DNA polimerasa del fago Phi29 permite la amplificación de material genético sin utilizar cebadores conservados, ¿vale? Es decir, la limitación de la PCR es que tú tienes que generar cebadores, porque tienes que poner los primers. Los primers tienen que ser parecidos a una determinada secuencia. Por tanto, solo podemos amplificar aquello que conocemos. ¿Cómo podemos amplificar lo que no conocemos? Gracias al Phi29, ¿vale? Porque el mecanismo de acción del Phi29 permite proporcionar el extremo hidroxilo 3' libre para que la polimerasa pueda polimerizar, sin necesidad de que haya complementariedad de nucleótidos, ¿vale? ¿Cómo lo consigue? Pues realmente el secreto está en una proteína terminal que tiene 2 funciones. El fago Phi29 es un fago de DNA dicatenario lineal, ¿vale? Esto es un problema porque las nucleasas se lo comerían. Entonces, gracias a esta proteína terminal, están protegidos los extremos. Pero esta misma proteína terminal es la que proporciona el grupo hidroxilo, de tal manera que la DNA polimerasa se ancla, incorpora el primer nucleótido y a partir de este momento empieza a polimerizar la cadena de ADN, ¿vale? Obviamente, aquí hay una proteína de unión a cadena sencilla que protege la cadena monocatenaria que se está fabricando. Y claro, en el ciclo de replicación del fago Phi29, esta cadena de ADN monocatenaria la proporciona el mismo virus, ¿vale? Pero lo importante es la estrategia de replicación de este fago, que utiliza como iniciador de la replicación una proteína, ¿vale? Y este es el modelo con el que se cree se están replicando todos los cromosomas lineales procariotas. No utilizan primasa, sino que utilizan una proteína que, adherida al extremo del cromosoma, protege el cromosoma de sus propias nucleasas y además proporciona este grupo hidroxilo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, la patente biotecnológica que os comentaba es lo que se conoce como el Phi29 Whole Genome Amplification, es decir, amplificación de genomas completos mediada por Phi29. Y sencillamente es la utilización de esta estrategia de la proteínasa terminal para polimerizar de manera inespecífica cualquier molécula de ADN, ¿vale? Esta patente la tiene el CSIC, que es la mejor patente en biotecnología española de todos los tiempos. Es la patente que utiliza Horatio de CSI cuando se quita las gafas, ve el pelo que está en el rincón de la habitación y dice, ¿habéis cogido esto? Cogen el pelo, un pelo que está dañado, que tiene muy poca cantidad de ADN. Pues lo primero que hacen en forénsica es coger el material genético que han obtenido, que es poco, y lo amplifican inespecíficamente con Phi29 para tener gran cantidad de ADN y poder repetir después los análisis. ¿De acuerdo? Es una manera de asegurar que tenemos suficiente cantidad de ADN cuando ese ADN es bajo, es pequeño. Hay una tecnología interesante en biotecnología, que es la Single Cell Genomics, es decir, la secuenciación de células sencillas, que consiste básicamente en aislar una célula en un tubo, una sola célula, y amplificar y secuenciar el ADN de una sola célula, ¿vale? Esto solo es posible gracias a esta proteína, a esta tecnología, porque a partir de una molécula de ADN no tenemos suficiente cantidad de ADN para poder hacer PCR.
a pesar de que tengamos primers específicos. Necesitamos mayor cantidad de moléculas de ADN iguales. Y lo conseguimos con esta técnica de amplificación masiva inespecífica, que es la tecnología del fago Ci29. ¿Vale? Bien, me sabe un poco mal porque me quedaban dos figuras, dos virus por explicar. Quería explicarlos hoy, pero bueno, como veo que ya son y